Un arañazo rasgó el silencio de la cabaña de madera, afilado como si unas garras desgarraran la carne. Miguel Torres se sobresaltó, dejando caer el libro viejo al suelo. Afuera, la tormenta de nieve rugía, el viento aullaba entre los pinos de la Sierra Nevada como si quisiera devorar todo a su paso. Se puso de pie de un salto, el corazón latiéndole con fuerza, los ojos fijos en la puerta que temblaba con cada golpe. Nadie venía aquí en una noche como esta. No un humano. Tomó el cuchillo de caza de la mesa, los dedos apretando con fuerza el mango de madera helado. El arañazo sonó de nuevo, más débil, acompañado por un gemido tenue, como el llanto de una criatura suplicando por vivir. Miguel avanzó hacia la puerta, cada paso pesado como si caminara sobre hielo frágil. No era un hombre confiado, 3 años de aislamiento aquí le habían enseñado que la bondad siempre tiene un precio. Pero ese gemido, cargado de dolor y desesperación, lo hacía incapaz de dar la espalda. Inspiró profundamente, deslizó el pestillo y entreabrió la puerta. Una ráfaga de aire gélido irrumpió, trayendo consigo copos de nieve afilados como agujas. A través de la rendija, los vio, 2 lobos, el pelaje gris apelmazado por la nieve, los ojos brillando en la oscuridad. No gruñían, no mostraban los colmillos. El más pequeño temblaba, cojeando con la pata trasera, apoyándose en el más grande como buscando refugio. Sus miradas lo encontraron, no las de un depredador, sino las de seres enfrentados a la muerte. Miguel cerró la puerta de golpe, la respiración agitada. Lobos. Lobos salvajes, justo frente a su casa. Cada instinto le gritaba que asegurara la puerta, que los dejara afuera. La naturaleza tiene sus propias leyes, y él no era un héroe. Pero el arañazo volvió, más débil, como si la criatura del otro lado estuviera a punto de rendirse. Recordó las noches largas y solitarias, cuando él mismo se había sentido abandonado por el mundo. ¿Podría ignorarlos? Dejó el cuchillo, las manos temblando ligeramente, y abrió la puerta otra vez. Está bien, murmuró, la voz ronca, como si se convenciera a sí mismo. Pero si intentan algo, juro que no tendré piedad. Se apartó, dejando la puerta abierta de par en par. Los lobos dudaron, mirándose entre sí como si compartieran un acuerdo silencioso. El más grande avanzó primero, pasos cautelosos, el pelaje empapado pegado a su cuerpo esquelético. El más pequeño lo siguió, arrastrándose, cada paso un esfuerzo doloroso. Cuando entraron, el calor de la chimenea pareció revivirlos. Se detuvieron en medio de la sala, el aliento formando nubes blancas en el aire frío. Miguel cerró la puerta, sintiendo que acababa de invitar a una pesadilla a su hogar. Se mantuvo a distancia, observándolos. El lobo más grande, con una cicatriz atravesándole el hocico, parecía el protector. Lo miró de reojo, los ojos afilados pero no hostiles. El más pequeño, de pelaje gris claro, se desplomó en el suelo, jadeando, la pata trasera contraída. Miguel notó que estaba herido, tal vez una mordida vieja o una trampa de caza. Había visto esas trampas en el bosque, crueles e indiscriminadas, colocadas por cazadores furtivos ilegales. La rabia lo recorrió por un instante, pero pronto fue reemplazada por compasión. «Estoy loco», murmuró, dirigiéndose a la despensa. Sacó un trozo de carne de vaca congelada, algo que planeaba cocinar para la semana. Cortó unas lonchas finas, las puso en un plato viejo y lo deslizó hacia los lobos. El más pequeño olfateó y devoró la carne con un hambre desesperada. El más grande esperó, comiendo solo cuando estuvo seguro de que su compañero estaba saciado. Ese gesto dejó a Miguel atónito. Había oído que los lobos vivían en manadas, pero presenciar ese sacrificio en persona era algo completamente distinto. Se sentó en el viejo sillón, observándolos, la mente en un torbellino. No era de los que se abrían fácilmente. 3 años atrás, al dejar Granada, había huido de los recuerdos de un matrimonio roto, de promesas quebradas. Aquí, en la soledad de la Sierra Nevada, había aprendido a vivir sin confiar en nadie. Entonces, ¿por qué ahora abría su puerta a 2 bestias salvajes? ¿Era compasión, o era él quien buscaba una razón para sentirse vivo? La noche pasó en una tensión extraña. Miguel no durmió, la mano siempre cerca del cuchillo, aunque sabía que no lo usaría. Los lobos se acomodaron cerca de la chimenea, la respiración volviéndose más regular. El más pequeño gimió en sueños, las patas temblando como si huyera de una pesadilla. Miguel se levantó, tomó una manta vieja del armario y la colocó suavemente sobre el lobo pequeño. Este se movió ligeramente, pero no despertó. El más grande abrió los ojos, lo miró,
y en ese momento, Miguel sintió una conexión extraña, como si el lobo supiera que no era un enemigo. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana cubierta de escarcha, Miguel revisó las cerraduras, un hábito de los días en que temía todo. Los lobos seguían allí, más tranquilos de lo que esperaba. El más pequeño había despertado, intentando levantarse pero cayendo, la pata trasera hinchada. Miguel se arrodilló a unos pasos, examinando la herida. La piel alrededor estaba rasgada, con signos de infección. No era veterinario, pero sabía que si no hacía nada, el lobo no sobreviviría. Buscó la caja de primeros auxilios bajo la cama, un regalo de su madre, que siempre se preocupaba por su vida solitaria. Con la cautela de quien camina sobre hielo fino, se acercó al lobo pequeño. El más grande gruñó suavemente, pero no se movió. Solo quiero ayudar, dijo Miguel, la voz baja y tranquilizadora. Abrió la caja, sacó gasas y antiséptico. El lobo pequeño lo miró, los ojos nublados por el dolor, pero no se resistió cuando tocó su pata. La herida olía mal, pero aún no era demasiado tarde. Limpió la sangre seca, aplicó el medicamento y envolvió la pata con gasa. Cada gemido del lobo le apretaba el corazón. Al terminar, retrocedió, el sudor perlándole la frente pese al frío de la habitación. El lobo grande se acercó, olfateó la pata de su compañero y luego miró a Miguel. No era una mirada de gratitud, los lobos no conocen ese concepto, sino de aceptación. Miguel se dejó caer al suelo, exhausto pero aliviado. Acababa de hacer algo que ni él mismo creía posible. Pero entonces, un nuevo sonido rompió el silencio, un aullido largo, lejano, resonando desde el bosque. El lobo grande alzó la cabeza, las orejas erguidas, el cuerpo tenso como una cuerda. Miguel corrió a la ventana. A través del cristal empañado, vio una figura borrosa moviéndose entre los árboles, otro lobo, solitario, tambaleándose en la nieve. Se detuvo, aulló de nuevo, un sonido cargado de dolor. El lobo grande en la cabaña respondió, su aullido vibrando en el pecho de Miguel. Se volvió hacia los lobos. El más grande ya estaba de pie, las garras arañando el suelo de madera, los ojos fijos en el exterior. Miguel sintió una oleada de adrenalina. Ese lobo de afuera estaba conectado con ellos, estaba seguro. Pero si abría la puerta, si dejaba salir al lobo grande, ¿volvería? ¿Podría proteger al pequeño solo? Y, más importante, ¿tendría el valor de enfrentarse a otra criatura salvaje, cuando aún luchaba con el miedo en su interior? La puerta tembló con una ráfaga de viento, como si la naturaleza lo urgiera a decidir. Miguel apretó los puños, el aliento formando nubes blancas. Sabía, quisiera o no, que esta historia apenas comenzaba. El aullido del lobo solitario aún resonaba en los oídos de Miguel, afilado como un cuchillo cortando la quietud del amanecer. Dentro de la cabaña, el lobo grande paseaba inquieto, las garras arañando el suelo, los ojos fijos en la puerta. El pequeño, con la pata vendada, gimió suavemente, como si percibiera la tensión de su compañero. Miguel, de pie junto a la ventana, sentía el corazón latiéndole con fuerza. Afuera, la nieve seguía cayendo en copos densos, pero el contorno del lobo desconocido ya no era visible entre los árboles. ¿Era parte de la manada de estos dos? ¿O era un intruso, atraído por el olor de la carne o por la desesperación? La incertidumbre lo carcomía, pero el aullido cargado de dolor y anhelo le impedía quedarse quieto. No puedes salir, murmuró al lobo grande, aunque sabía que sus palabras eran inútiles. La criatura lo miró, los ojos ámbar brillando con una intensidad que no era ni hostil ni suplicante, sino decidida. Miguel sintió un nudo en el estómago. Si abría la puerta, arriesgaba perder al lobo grande, quizás para siempre. Pero si lo mantenía encerrado, ¿qué pasaría con el lobo de afuera? La imagen de esa figura tambaleante, sola en la nieve, lo perseguía. No podía ignorarla, no después de haber acogido a estos dos. Se puso el abrigo grueso, las manos temblando mientras ataba las botas. Tomó una linterna y una manta vieja, pero dejó el cuchillo en la mesa. No quería enfrentarse a un lobo con un arma, algo en su interior le decía que eso rompería la frágil confianza que había construido con las criaturas dentro de su casa. Miró al lobo pequeño, que lo observaba desde el suelo, los ojos nublados pero alerta. Tú quédate aquí, dijo suavemente, como si el animal pudiera entenderlo. Luego, al lobo grande, si quieres venir, mantente cerca. Pero no hagas que me arrepienta. Abrió la puerta, y el viento helado lo golpeó como un puñetazo. El lobo grande salió de inmediato, olfateando el aire, las orejas girando en busca del menor sonido.
Miguel lo siguió, la linterna cortando la penumbra de la nieve arremolinada. El rastro del lobo solitario era apenas visible, unas huellas desiguales que serpenteaban hacia el bosque. El lobo grande avanzó con pasos seguros, pero Miguel notó que no corría, como si no quisiera dejar atrás a su compañero herido o al humano que lo seguía. Esa cautela lo sorprendió, pero también lo inquietó. ¿Era lealtad o una advertencia? El bosque estaba silencioso, salvo por el crujir de la nieve bajo sus botas. Miguel mantenía la linterna baja, buscando las huellas, pero su mente estaba en otra parte. Recordó una noche, años atrás, cuando su esposa, Elena, lo dejó. No puedo vivir con alguien que se esconde del mundo, le había dicho, sus palabras cortando más profundo que cualquier cuchillo. Desde entonces, había elegido esta soledad, pero ahora, siguiendo a un lobo en una tormenta, se preguntaba si realmente había escapado o solo se había encerrado en una prisión diferente. La idea lo hizo estremecerse, más que el frío. Un gruñido bajo lo sacó de sus pensamientos. El lobo grande se había detenido, el pelaje erizado, los ojos fijos en un claro entre los pinos. Miguel alzó la linterna, y allí estaba, el lobo solitario, más pequeño de lo que esperaba, el cuerpo demacrado, el pelaje apelmazado por el hielo. Estaba acurrucado contra un tronco caído, temblando, una pata delantera levantada como si le doliera. Sus ojos, brillantes pero agotados, se encontraron con los de Miguel, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No te haré daño, dijo Miguel, la voz apenas un susurro. Bajó la linterna para no cegarlo y dio un paso lento hacia adelante. El lobo grande gruñó, pero no era al lobo solitario, sino a él. Miguel se detuvo, el corazón acelerado. ¿Estaba protegiendo a este nuevo lobo, o desconfiaba de sus intenciones? La duda lo paralizó. Había acogido a dos lobos por compasión, pero esto era diferente. Este lobo no estaba en su puerta, suplicando refugio. Estaba aquí, en la naturaleza, donde las reglas eran otras. Entonces, el lobo solitario oyó, un sonido débil pero desgarrador, y el lobo grande respondió, acercándose con pasos cautelosos. Los dos animales se olfatearon, las colas bajas, los movimientos lentos, como si reconstruyeran un vínculo roto. Miguel observó, fascinado y aterrado a la vez. Eran de la misma manada, estaba seguro. Pero la pata herida del lobo solitario, la hinchazón visible incluso desde la distancia, le decía que no sobreviviría mucho más en este frío. Tenemos que llevarlo a la cabaña, murmuró, más para sí mismo que para los lobos. Pero la idea lo llenó de temor. Dos lobos ya eran un riesgo, tres podían ser una sentencia. Sin embargo, mientras veía al lobo grande lamer suavemente la cara del solitario, supo que no podía dejarlo aquí. No después de haber llegado tan lejos. Se acercó lentamente, la manta en las manos. El lobo solitario gruñó, mostrando los colmillos, pero estaba demasiado débil para retroceder. Miguel se arrodilló, manteniendo la distancia. Tranquilo, susurró, extendiendo la manta como una ofrenda. El lobo grande lo miró, y por un momento, Miguel sintió que estaba siendo juzgado. Luego, el lobo grande se apartó, como dando permiso. Con el corazón en la garganta, Miguel envolvió al lobo solitario en la manta, sorprendido por lo ligero que era. El animal gimió, pero no se resistió. El lobo grande caminó a su lado mientras Miguel lo cargaba de vuelta a la cabaña, la nieve crujiendo bajo sus botas. Cada paso era una lucha, no solo contra el frío, sino contra la voz en su cabeza que le gritaba que estaba cometiendo un error. ¿Y si este lobo no era parte de la manada? ¿Y si su presencia rompía el frágil equilibrio que había construido? Cuando llegó a la cabaña, la puerta seguía entreabierta, el calor de la chimenea escapando al exterior. El lobo pequeño alzó la cabeza, olfateando el aire, y emitió un gemido bajo al ver al recién llegado. Miguel colocó al lobo solitario cerca de la chimenea, junto a su compañero herido. Los tres lobos se miraron, un silencio cargado de significado llenando la habitación. El lobo grande se acostó entre ellos, como un guardián, mientras el solitario cerraba los ojos, exhausto pero a salvo, por ahora. Miguel se dejó caer en el sillón, el aliento entrecortado. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Pero antes de que pudiera procesarlo, un nuevo sonido lo hizo levantarse de un salto, pasos, humanos, crujiendo en la nieve afuera. Alguien estaba allí, en medio de la tormenta. El lobo grande gruñó, el pelaje erizado, y Miguel sintió un escalofrío. No estaba solo con los lobos ahora. Alguien más había encontrado su cabaña, y no sabía si era amigo o amenaza. Corrió a la ventana,
limpiando la escarcha con la manga. A través de la nieve arremolinada, vio una figura envuelta en un abrigo grueso, acercándose con pasos decididos. El corazón de Miguel se aceleró. En la Sierra Nevada, los visitantes no eran comunes, y menos en una noche como esta. ¿Un cazador furtivo, buscando sus trampas? ¿Un excursionista perdido? O algo peor, alguien que sabía de los lobos y venía por ellos. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Un golpe firme resonó, seguido por una voz femenina, baja pero clara. ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda. El lobo grande gruñó más fuerte, colocándose entre la puerta y los otros dos. Miguel dudó, la mano sobre el pestillo. Había abierto su puerta a los lobos, pero ¿podía confiar en un extraño humano? La voz sonaba desesperada, pero también determinada, como si supiera exactamente lo que buscaba. Miró a los lobos, sus ojos brillando en la penumbra. Ellos habían confiado en él, a su manera. Tal vez él también debía arriesgarse. Con un suspiro tembloroso, deslizó el pestillo y abrió la puerta, preparándose para lo que viniera después. La puerta se abrió, y una ráfaga de aire helado irrumpió, trayendo consigo copos de nieve que giraban como cuchillas. La mujer estaba allí, menuda pero decidida, envuelta en un abrigo grueso, el rostro casi oculto por una bufanda y un gorro de lana. Solo sus ojos, agudos y determinados, brillaban bajo la tenue luz de la chimenea. El lobo grande gruñó, el pelaje erizado, interponiéndose entre ella y los otros dos. Miguel aferró el pestillo, el corazón latiéndole con fuerza. Había abierto la puerta a los lobos, pero los humanos siempre eran más complicados. ¿Quién eres?, preguntó, la voz baja pero alerta. La mujer bajó la bufanda, revelando un rostro agotado pero firme. Me llamo Lucía, dijo, el aliento formando nubes blancas. Soy investigadora de vida silvestre. Estoy siguiendo a estos lobos. Pertenecen a una manada que he estado monitoreando durante meses. Su voz era tranquila, pero había una urgencia que no podía disimular. Necesito entrar. Pueden estar heridos. Miguel no se movió. ¿Investigadora? ¿Aquí, en plena tormenta? La desconfianza creció en su interior. Había oído de cazadores furtivos que se hacían pasar por protectores de animales para colocar trampas. Pero los ojos de Lucía, aunque cansados, no mostraban engaño. El lobo grande seguía gruñendo, pero no avanzó, como si también la evaluara. ¿Cómo sabías que estaban aquí?, preguntó Miguel, la mano aún en el pestillo. Lucía miró a los lobos, luego a él. Seguí sus huellas por el bosque. Estos dos desaparecieron en la tormenta de la semana pasada. Vi rastros que conducían a tu cabaña. Hizo una pausa, como sopesando sus próximas palabras. Déjame revisarlos. Si no reciben cuidado, el pequeño no sobrevivirá. Sus palabras tocaron un miedo profundo en Miguel. Miró al lobo pequeño, aún acostado cerca de la chimenea, la pata vendada de forma rudimentaria. Había hecho lo mejor que pudo, pero no era experto. Si ella decía la verdad, podría salvarlo. Pero si era una amenaza, ponía en riesgo a los tres lobos y a sí mismo. Recordó a Elena, quien una vez lo hizo confiar, solo para destrozarle el corazón. La confianza, para él, era una cicatriz sin sanar. Está bien, dijo al fin, la voz tensa. Pero muévete despacio. No les gustan los extraños. Abrió una puerta más, apartándose. Lucía asintió, se quitó el abrigo y dejó su mochila en una esquina, moviéndose con cuidado para no provocar a los lobos. El lobo grande aún gruñía, pero cuando Lucía se arrodilló, extendiendo la mano con la palma hacia arriba, se detuvo, olfateando el aire. Hola, grandote, susurró, la voz suave como si hablara con un niño. No te haré daño. Miguel observaba, entre asombrado y tenso. Lucía se movía con la confianza de alguien acostumbrado a tratar con bestias salvajes. Revisó al lobo pequeño, tocando suavemente la pata vendada. Lo hiciste bien, dijo sin levantar la vista. Pero esta herida necesita antibióticos. Si no, la infección se extenderá. Abrió su mochila, sacando una caja médica llena de jeringas y frascos. Miguel frunció el ceño. ¿Traes un hospital contigo? Lucía esbozó una leve sonrisa. Aquí, tengo que estar preparada para todo. Inyectó una dosis en la pata del lobo pequeño, que gimió pero no se resistió. El lobo solitario,
El que Miguel acababa de rescatar, yacía inmóvil, los ojos entrecerrados, la respiración débil. Lucía lo examinó, sacudiendo la cabeza. Este lleva demasiado tiempo hambriento. Necesita nutrientes, pero no puede comer aún. Le daré una solución electrolítica primero. Miguel se sentó en el sillón, tratando de asimilarlo todo. Lucía claramente sabía lo que hacía, pero su presencia lo inquietaba. Estaba acostumbrado a la soledad, a enfrentar todo por su cuenta. Ahora, una extraña estaba en su casa, y no sabía si podía confiar en ella. ¿Por qué arriesgarte a venir sola?, preguntó, la voz algo áspera. ¿No tienes miedo? Lucía detuvo las manos, mirándolo. Claro que tengo miedo. Pero estos lobos son una familia. El pequeño es una hembra, probablemente herida por una trampa. El grande es su hermano, nunca se separa de ella. Y ese, señaló al solitario, podría ser su madre o hermana. Necesitan estar juntos para sobrevivir. Hizo una pausa, los ojos suavizándose. No podía abandonarlos, como tú no los abandonaste. Sus palabras lo hicieron detenerse. Recordó el momento en que abrió la puerta a los lobos, no solo por compasión, sino porque vio en su desesperación un reflejo de sí mismo. Pero no dijo nada, solo asintió. Lucía siguió trabajando, vendando de nuevo la pata del lobo pequeño y dando al solitario una solución con una jeringa. Los lobos, aunque cautelosos, parecían aceptarla, como lo habían aceptado a él. Pero la calma no duró. Un nuevo aullido resonó desde lejos, no del lobo solitario, sino más fuerte, más agresivo. El lobo grande se puso de pie, el pelaje erizado, gruñendo hacia la puerta. Lucía frunció el ceño, se levantó y tomó unos prismáticos de su mochila. Algo está ahí afuera, dijo, la voz tensa. Corrió a la ventana, escudriñando a través de la nieve. Miguel sintió el corazón acelerarse. ¿Otro lobo?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. No estoy segura. Podría ser otro lobo, o, se detuvo, volviéndose hacia él. Podría ser una persona. Hay cazadores furtivos aquí. Colocan trampas, y si saben que los lobos están aquí, vendrán. Miró a los lobos, los ojos llenos de preocupación. No podemos dejar que los encuentren. Miguel sintió la sangre subirle a la cabeza. ¿Cazadores furtivos? Había visto sus rastros en el bosque, alambres, cuchillas metálicas escondidas bajo la nieve. La idea de que alguien pudiera dañar a los lobos, después de todo lo que él y Lucía habían hecho, lo enfurecía. Pero también tenía miedo. Era solo un hombre solitario, no un guerrero. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, la voz temblando ligeramente. Lucía sacó un radio de su mochila y lo encendió. Contactaré a mi equipo. Están cerca, pero la tormenta dificulta el camino. Habló por el radio, la voz urgente. Ramón, ¿me escuchas? Estoy en una cabaña, con 3 lobos. Hay señales de furtivos. Necesitamos apoyo ya. Un chisgueteo sonó, luego una voz masculina respondió, entrecortada. Lucía, vamos, pero el camino, 2 horas. 2 horas. Demasiado. El aullido sonó de nuevo, más cerca. El lobo grande gruñó más fuerte, las garras arañando el suelo, como listo para lanzarse. Miguel miró a Lucía, luego a los lobos. No sabía qué aguardaba afuera, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Saldré a revisar, dijo, levantándose, tomando su abrigo. Lucía lo agarró del brazo, los ojos serios. No. Si son furtivos, tienen armas. Y si no salgo, vendrán aquí, replicó Miguel, la voz más firme de lo que sentía. Tomó una linterna y un bastón de madera de una esquina. No quería armas, pero tampoco iría desprotegido. Lucía suspiró, asintiendo. Ten cuidado. Y lleva este radio. Le dio un pequeño dispositivo. Si pasa algo, llámame de inmediato. Miguel abrió la puerta, el viento golpeándole la cara. El lobo grande intentó salir, pero él levantó la mano. Quédate. Protégelos. El animal lo miró, luego retrocedió, interponiéndose frente a los otros 2. Miguel salió, la nieve hasta las rodillas. El aullido resonó de nuevo, más cerca, acompañado por un nuevo sonido, un crujido, como pasos en la nieve.
Alzó la linterna, el corazón latiendo con fuerza. En la oscuridad, vio una figura, no un lobo, sino humana, moviéndose entre los árboles. Y entonces, el haz de la linterna iluminó algo que lo hizo congelarse, un rifle, brillando bajo la luz. El haz de la linterna de Miguel iluminó el rifle, brillando con un frío letal en la nieve arremolinada. La figura que lo sostenía permanecía inmóvil entre los pinos, a menos de 20 metros. El corazón le latía con fuerza, la mano apretando el bastón de madera hasta dolerle. Quería gritar, quería correr, pero sus pies parecían congelados en la nieve. En la cabaña detrás de él, Lucía y los lobos aguardaban, ajenos al peligro que acechaba. Inspiró hondo, la voz temblorosa pero forzándose a sonar calma. ¿Quién anda ahí? Baja el arma. La figura no respondió, solo dio un paso adelante, la luz de la linterna revelando un rostro curtido, barba desaliñada, ojos entrecerrados bajo el ala de un sombrero. ¿Quién eres tú? Gruñó el hombre, el rifle aún apuntando al suelo pero listo. ¿Qué escondes en esa cabaña? Su voz tenía el acento áspero de las montañas, rudo y suspicaz. Miguel lo reconoció de inmediato, no era un perdido, sino un cazador furtivo, probablemente el que colocó las trampas que hirieron al lobo pequeño. Vivo aquí, respondió Miguel, manteniendo la voz firme. Solo estoy yo. Ahora vete, antes de que haya problemas. Alzó el bastón, aunque sabía que no era nada contra un rifle. El hombre soltó una risa burlona, dando otro paso. No mientas. Oí los aullidos. Hay lobos ahí, ¿verdad? Su piel vale lo suficiente para vivir un año. Levantó el rifle, los ojos fríos. Abre la puerta, o entraré yo. Miguel sintió la sangre hervirle. Pensó en los lobos, el pequeño con la pata herida, el solitario casi muerto de hambre, el grande siempre protegiendo a sus compañeros. Pensó en Lucía, tratando de salvarlos. No podía dejar que este hombre se acercara. Pero tampoco era estúpido. Solo, no podía enfrentarse a un arma. Necesitaba tiempo. Está bien, dijo, fingiendo rendirse. Pero déjame entrar primero. Son fieros, atacarán si ven a un extraño. El hombre torció la boca, pero asintió. Rápido. Y nada de trucos. Miguel dio media vuelta, caminando lentamente hacia la cabaña, la mente acelerada. Tenía que advertir a Lucía, encontrar una forma de proteger a los lobos. Al empujar la puerta, la vio arrodillada junto al lobo solitario, una jeringa en la mano. Ella alzó la vista, alarmada por su expresión. ¿Qué pasa afuera? Susurró. Un furtivo, respondió Miguel, la voz apenas audible. Tiene un rifle, quiere a los lobos. Tenemos que hacer algo. Lucía palideció, pero no entró en pánico. Miró a los lobos, luego a él. No podemos dejarlo entrar. Pero si nos quedamos aquí, somos blancos fáciles. Hizo una pausa, los ojos endurecidos. Tenemos que sacar a los lobos, ahora. ¿A dónde? Espetó Miguel, la voz tensa. La tormenta sigue, ¿morirán ahí afuera? Señaló al lobo pequeño, jadeando en el suelo, y al solitario, tan débil que apenas se movía. Lucía negó con la cabeza. Mi equipo está viniendo. Si llegamos al punto de encuentro, tienen un vehículo y jaulas. Pero debemos movernos ya. Comenzó a guardar su mochila, los movimientos rápidos pero precisos. Miguel sintió la discordia crecer. Había arriesgado todo para mantener a los lobos a salvo en la cabaña. Ahora, Lucía quería arrastrarlos al temporal, donde podían morir de frío o ser abatidos por el furtivo. ¿No ves lo débiles que están?, dijo, más duro de lo que pretendía. El pequeño no puede caminar, y ese otro está al borde de la muerte. Aquí al menos tenemos una oportunidad. Lucía se detuvo, mirándolo a los ojos. Estar solo tanto tiempo te hizo olvidar cómo confiar, ¿verdad? Su voz no era acusadora, sino comprensiva. Perdí un lobo una vez por dudar. No dejaré que vuelva a pasar. Si nos quedamos, no solo perderemos a los lobos, sino también nuestras vidas. Sus palabras fueron como un golpe, recordándole a Elena, quien dijo que él huía de todo, incluso de la esperanza. Quiso replicar, pero un golpe fuerte en la puerta lo interrumpió. Abre, gritó el furtivo, la voz amenazante. El lobo grande gruñó, las garras arañando el suelo, listo para atacar. Miguel miró a Lucía, luego a los lobos.
Sabía que ella tenía razón, aunque no quería admitirlo. Quedarse era una sentencia de muerte. De acuerdo, dijo, la voz ronca. Pero, ¿cómo los llevamos? Lucía sacó una manta gruesa y una cuerda de su mochila. Haremos una camilla. Yo guío, tú arrastras. El punto de encuentro está a 2 kilómetros, cerca de un arroyo congelado. Se arrodilló, hablando a los lobos con suavidad. Amigos, confíen en nosotros una vez más. El lobo grande la miró, luego a Miguel, como si entendiera la urgencia. Trabajaron rápido. Lucía ató la manta a 2 palos, formando una camilla improvisada. Miguel colocó con cuidado al lobo pequeño y al solitario en la camilla, el corazón apretado cuando gimieron. El lobo grande caminó a su lado, los ojos alerta. Cuando estaban listos para abrir la puerta, un disparo resonó, la bala incrustándose en el marco, astillas volando. Miguel empujó a Lucía al suelo, cubriéndola. «Ha perdido la paciencia», gritó. Lucía tomó su mano, tirando de él hacia la puerta trasera. «Vamos, entrará». Salieron corriendo, Miguel arrastrando la camilla, Lucía liderando con la linterna. El lobo grande los siguió, gruñendo ocasionalmente hacia atrás. La nieve llegaba a las rodillas, cada paso drenando sus fuerzas. Miguel oía al furtivo gritar detrás, los pasos crujiendo en persecución. No se atrevía a mirar atrás, solo se concentraba en arrastrar la camilla, rezando para que los lobos no se cayeran. Lucía los vio por el bosque, hacia el arroyo. «Ya casi», gritó, la voz apenas audible en el viento. Pero entonces, un nuevo aullido resonó, no del lobo grande, sino lejano, poderoso y feroz. Miguel sintió un escalofrío. «¿Qué es eso ahora?», preguntó, jadeando. Lucía se detuvo, los ojos llenos de terror. «No es su manada. Es otra, y se está acercando». El aullido de la manada extraña resonó, poderoso y amenazante, como una advertencia de que la muerte se acercaba. Miguel arrastraba la camilla improvisada, los 2 lobos débiles temblando sobre la manta, mientras Lucía abría camino por el bosque de Sierra Nevada, su linterna cortando la densa cortina de nieve. El lobo grande corría a su lado, las orejas erguidas, gruñendo ante cada sonido extraño en la oscuridad. Atrás, los pasos del furtivo aún crujían, acompañados de maldiciones entrecortadas. Miguel sentía la respiración pesada, cada paso una batalla contra el frío y el miedo. Debían llegar al arroyo congelado, donde el equipo de Lucía esperaba. Pero con la manada extraña y el furtivo persiguiéndolos, sus posibilidades de sobrevivir se reducían cada segundo. «Rápido», gritó Lucía, la voz apenas audible en el rugido del viento. Miró atrás, los ojos llenos de preocupación al ver a Miguel luchando con la camilla. «No podemos parar. Esa manada podría ser de machos, disputando territorio, si nos alcanzan, ¿atacarán?». Miguel asintió, pero su mente era un torbellino. No solo temía por los lobos en la camilla, sino por el lobo grande, en quien había comenzado a confiar. Si la manada extraña atacaba, lucharía hasta la muerte por sus compañeros. La idea le apretaba el corazón. Siguieron, la nieve hasta las rodillas, el viento azotándoles la cara como cuchillas. Miguel oyó los aullidos más cerca, ahora no de un solo lobo, sino de varios, fundiéndose en un coro escalofriante. El lobo grande se detuvo, el pelaje erizado, gruñendo hacia atrás. «No», susurró Miguel, pero el animal no escuchó. Se interpuso en el camino, como un muro vivo entre ellos y el peligro. Lucía tomó su brazo, tirando con fuerza. «Déjalo, tenemos que seguir». Pero antes de que pudieran moverse, un disparo retumbó, la bala rasgando el aire, impactando un árbol cercano. Miguel cayó, arrastrando la camilla, los lobos gimiendo al ser sacudidos. «Quédense ahí», y gritó el furtivo, la voz más cercana. Miguel miró atrás, viendo al hombre avanzar, el rifle apuntándolos. Lucía se arrodilló junto a la camilla, revisando a los lobos, los ojos mezclando miedo y determinación. «No se detendrá», susurró. «Tenemos que hacer algo». Miguel sintió la desesperación crecer, pero entonces recordó el radio en su bolsillo. Lo sacó, presionó el botón, la voz temblorosa. «Ramón, estamos cerca del arroyo, un furtivo nos persigue, hay otra manada, vengan ya». Un chisgueteo sonó, luego una voz masculina respondió, entrecortada pero clara. «Estamos a 1 kilómetro, resistan». 1 kilómetro. Podía ser una eternidad en esta situación.
El lobo grande se lanzó de pronto hacia el furtivo, gruñendo ferozmente, haciendo que el hombre retrocediera sobresaltado. «¡Maldita bestia!», gritó, alzando el rifle. Miguel no pensó, corrió hacia él, golpeando su brazo con el bastón. El rifle cayó en la nieve, y el furtivo se desplomó, maldiciendo. El lobo grande saltó, mostrando los colmillos, pero no atacó, solo se interpuso entre el hombre y Miguel. «¡Corre!», gritó Miguel a Lucía, recogiendo el rifle y arrojándolo a los arbustos. Lucía arrastró la camilla, Miguel la siguió, el lobo grande regresando a su lado. Pero los aullidos de la manada extraña ahora eran estremecedores, acompañados del roce de garras en la nieve. Miguel miró atrás, viendo 3 figuras grises atravesando la oscuridad, los ojos brillando como faros. «¡Ya vienen!», gritó. Lucía se detuvo, sacando una pistola de bengalas de su mochila. «Toma», se la lanzó a Miguel. «Dispara al cielo, asústalos». Miguel apuntó arriba, apretó el gatillo. Una ráfaga roja estalló, iluminando el bosque. La manada extraña se detuvo, aullando furiosa pero sin avanzar. El lobo grande gruñó, interponiéndose ante la camilla, listo para pelear. Lucía tiró de Miguel. «Corre, y la bengala solo los detendrá un momento». Corrieron hacia adelante, el arroyo congelado apareciendo ante ellos, su superficie brillando bajo la luz tenue. Entonces, otro destello brilló a lo lejos, acompañado del rugido de un motor. «Mi equipo», gritó Lucía, la voz llena de esperanza. Un camión avanzó lentamente por la nieve, 2 hombres saltando con jaulas y cuerdas. «Lucía», gritó uno, la voz grave. «¿Dónde están los lobos?». Ella señaló la camilla, mirando a Miguel. «Ayúdalos, rápido». Miguel y los 2 hombres Ramón y Diego trasladaron rápidamente a los lobos a las jaulas. El lobo pequeño gimió al ser levantado, pero no se resistió. El solitario apenas se movía, pero sus ojos se abrieron, mirando al lobo grande como pidiendo ayuda. El lobo grande saltó a la jaula al final, acostándose junto a los otros, como protegiéndolos. Ramón cerró las jaulas, mirando a Miguel. «¿Quién eres tú, para salvar a toda una manada así?». «Solo alguien que vive cerca», respondió Miguel, jadeando. Miró a Lucía, sus ojos llenos de gratitud. Pero antes de que pudieran decir más, los aullidos de la manada extraña resonaron, más cerca. Diego alzó un rifle tranquilizante. «Hay que irse ya, antes de que ataquen». Empujaron las jaulas al camión, Miguel y Lucía subiendo detrás. El vehículo arrancó, el motor ahogando los aullidos, pero Miguel aún sentía el frío del peligro persiguiéndolos. En el camión, Lucía revisó a los lobos a través de las jaulas, inyectando más medicamento al solitario. «Estarán bien», dijo, aliviada. «Gracias a ti». Miguel negó con la cabeza, mirando a los lobos. «Solo hice lo que debía». Pero en su interior, sabía que no era tan simple. Había abierto su puerta a los lobos, no solo para salvarlos, sino para salvarse a sí mismo. Recordó a Elena, los años de soledad. Por primera vez, sintió que no estaba huyendo. Llegaron al centro de investigación al amanecer. Los lobos fueron llevados a un amplio recinto, donde se acostaron juntos, la respiración más estable. El lobo grande lamió las caras de los otros, un gesto tierno que hizo que Miguel se atragantara. Lucía, a su lado, sonrió. «Se recuperarán, y los liberaremos en el bosque, ¿quieres venir a verlo?». Miguel asintió, sin apartar los ojos de los lobos. «Quiero verlos libres». Sintió una paz extraña, como si la cabaña ya no fuera un refugio de huida, sino un lugar donde encontró propósito. Lucía puso una mano en su hombro. «Gracias, Miguel. Por darles una oportunidad». Él sonrió, por primera vez en años. Los lobos, una pequeña familia en la tormenta, le habían enseñado que la compasión no solo salva a otros, sino también a uno mismo. Si esta historia de compasión y conexión entre humanos y naturaleza tocó tu corazón, déjanos un comentario y comparte tus propias historias sobre momentos especiales con animales salvajes. No olvides dar like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte más historias conmovedoras.